estimados estudiantes. Continuando el estudio de la serie de potencias, vamos a escribir ya más formalmente el teorema que establece que si el radio de convergencia de una función original tiene que ser el mismo que tenga ya la serie derivada. Entonces el teorema dice así: sea la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de c sub n x a la n, una serie de potencia con R mayor que 0. Entonces, si f de x es la función definida por f de x igual a la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de c sub n x a la n, entonces f' de x existe para todo valor de x definido en el intervalo abierto menos r y está dado por f' de x igual a la serie, ya la serie original va desde n igual a 0 hasta más infinito, aquí va a ir desde n igual a 1 hasta más infinito de n c sub n x a la n menos 1, ahí estamos derivando n por c sub n x a la n menos 1. Ese sería ya el teorema ya definido de una manera más formal, que significa que si yo tengo una serie de potencias, el radio de convergencia de esa serie va a ser el mismo de la serie ya derivada. ¿Ya? Con esto pues prácticamente ya queda formalizado ese teorema. Vamos entonces ya a proponer otro ejemplo. Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces estábamos diciendo que este es ya el teorema en el cual lo que estábamos diciendo anteriormente es que dada una serie de potencias y si la serie la serie original corre de n igual a 0 hasta más infinito y luego encontramos su derivada, pues entonces la serie va a correr desde n igual a 1 hasta más infinito y aplicamos la derivada. Y si esa derivada existe, entonces podemos decir que el radio de convergencia de la serie original es igual al radio de convergencia también de la serie derivada. Eso fue lo que hicimos anteriormente. Vamos ahora a proponer un ejemplo donde nos piden que, dada la serie de potencia original, encontremos su dominio y también encontremos el dominio de la serie derivada. Entonces vamos a hacer ese ejemplo, porque si la derivada existe, pues se le puede encontrar su dominio.
Entonces pasamos a esa parte. El ejemplo dice, sí, sea f la función definida por de n igual a 0 hasta más infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Nos piden encontrar, 1, el dominio de la función original de esta serie. 2, encontrar el dominio de la derivada de esa serie y escribir esa derivada, ¿verdad?, como una serie de potencias. Eso es lo que nos piden que tratemos de realizar ese trabajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es encontrar el dominio de esta serie o de esta función, que esa serie es una función. Entonces su dominio va a ser el intervalo, prácticamente su intervalo de convergencia, se va a hacer su dominio. Entonces, comencemos encontrando primeramente quién es el u sub n y quién es el u sub n más 1. El u sub n ya sabemos que es la serie original. Entonces, vamos a calcular. El u sub n más 1 va a ser igual a que le sumemos 1, ¿verdad? Entonces nos queda x a la n más 1, le sumamos 1, pues nos queda n más 2. Dividido n más 1 más 1 que le sumamos, me va a quedar acá n más 2, pero elevado al cuadrado. Este vendría a ser el u sub n más 1. Y el u sub n es el que nos da el problema. El u sub n es el x a la n más 1 dividido el n más 1 elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahí tenemos el u sub n más 1 y el u sub n. Entonces apliquemos el criterio de la razón. El límite cuando n tiende a más infinito de u sub n más 1 sobre u sub n. Entonces esto va a ser igual al límite cuando n tiende a más infinito. Vamos a escribir el u sub n más 1. X, ya vamos a irlo transformando. X a la n por x cuadrado sobre n más 2 al cuadrado. Así queda sobre el u sub n, que es esta expresión que está acá. Transformándolo, pues me queda x a la n por x a la 1, que es x sobre n más 1 al cuadrado. Y esto va a ser igual. Vamos a bajar un poco esto. El límite, decíamos, cuando n tiende a más infinito. Entonces fíjense que lo que queda invirtiendo, queda el límite cuando n tiende a más infinito x a la n por x a la 2 sobre n más 2 al cuadrado por, este queda como numerador, y este queda como denominador por x. Entonces veamos que nos queda. Entonces podemos ver que se puede simplificar este con este y una de acá con una de acá. Entonces nos va a quedar límite cuando n tiende a más infinito. En el numerador nos queda una x que multiplica a n más 1 al cuadrado. En el denominador nos queda solo un n más 2 al cuadrado. Esto en valor absoluto. ¿Estamos bien? Entonces lo que hay que ver buscando la manera como que eso se vaya simplificando
un poco más para tratar de ver la convergencia. ¿Qué podemos hacer ahí? Sacar fuera de las barras de valor absoluto, sacar el n más 1 sobre el n más 2 al cuadrado. Entonces nos quedaría de la siguiente manera. Límite cuando n tiende a más infinito, nos queda así: n más 1 sobre n más 2 todo elevado al cuadrado por el valor absoluto de x. Luego tendríamos que tratar de trabajar el límite en la parte para luego multiplicarlo por el valor absoluto. Vamos a dividir por el término que tenga mayor exponente. En este caso sería dividir todos los términos por n, porque n tiene el exponente máximo en 1. Entonces vamos a dividir todo por n. Eso nos queda de la siguiente forma: el límite cuando n tiende a más infinito, nos queda n sobre n más 1 sobre n dividido n sobre n más 2 por 1 sobre n. Esto todo está elevado al cuadrado. Fíjense entonces que lo que se está haciendo, se dividió todo por n para tratar de calcular el límite. Entonces miremos que queda dentro del paréntesis y después le aplicamos el límite. Límite cuando n tiende a más infinito, acá nos queda 1 más 1 sobre n, acá nos queda 1 más 2 por 1 sobre n. Vamos bien. Entonces vamos a aplicar límite en el numerador y límite en el denominador. Acuérdense que esto siempre va al cuadrado. Entonces vamos a aplicar límite dentro ya de los paréntesis. Se me quedaría de esta forma: límite cuando n tiende a más infinito de 1 más el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n dividido límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 2 por el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n, y todo esto está elevado al cuadrado. Vamos bien. Entonces calculemos el límite dentro del paréntesis, a ver qué nos queda. ¿Cuál es el límite cuando n tiende más infinito de 1? Como es una constante, me queda 1. Y el límite cuando n tiende más infinito de 1 sobre n, eso da 0. Límite cuando n tiende más infinito de 1, eso me da 1. Y el límite cuando n tiende más infinito de 1 sobre n es 0. Por 2, 2 por 0, 0. Aquí me queda 0. Y todo esto está elevado al cuadrado. Dentro del paréntesis queda 1. Y aquí queda 1. 1 entre 1 me queda 1. El cuadrado me da 1. ¿Qué quiere decir entonces? De que este límite me dio 1. Por el valor absoluto, pues esto va a ser igual a 1 por el valor absoluto de x, y eso me va a dar valor absoluto de x. De ahí resulta entonces que fíjense de que la serie converge para valor absoluto de x menor que 1. Quiere decir que esto es cierto si solamente si menos 1 es menor que x y x es menor que 1. Vamos a probar, a ver, vamos a probar qué ocurre en x igual a 1 y qué ocurre en x igual menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a ver esa prueba con la serie original. Acordémonos cuál es la serie original. Entonces acordémonos
que la serie original es desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Esta es la serie original. Entonces lo que vamos nosotros a analizar, qué ocurre a esta serie cuando x vale 1 y cuando x vale a menos 1. Entonces probemos. Si x es igual a 1 y lo sustituimos en esta serie, llamemos a esta 1. Si x es igual a 1 y lo sustituimos en 1, fíjense que lo que queda sumatoria desde n igual a 0 hasta más infinito. Cuando x vale 1, aquí me queda 1 a la n más 1, pero 1 a la n más 1 siempre es 1. Entonces aquí me va a quedar 1 dividido n más 1 al cuadrado. ¿Y qué serie es esta? Esta es la serie P. Esta es la serie P con P igual a 2, que es mayor que 1 y es convergente. Bien, entonces en x igual a 1 hay convergencia. Ahora, analicemos qué ocurre si x vale menos 1, que es el otro valor que está acá. Si x vale menos 1 y lo vamos a sustituir también en 1, nos queda. Entonces, si lo sustituimos en 1, que es esta serie, miremos qué es lo que queda. Si x vale menos 1, pues me va a quedar menos 1 nos va a quedar la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. ¿Qué serie es esta? Es una serie alterna que es convergente. Es una serie alterna. Que es convergente. Por tanto, entonces, ¿cuál es el dominio de esa serie? Entonces, su dominio es, eso es lo que está escribiendo, su dominio es el intervalo de convergencia. Su dominio es el intervalo de convergencia que va de menos 1 a 1. Como es convergente en 1 y menos 1, pues su dominio va entre menos 1 y 1. Que es el mismo intervalo de convergencia. Con esto pues prácticamente hemos terminado la primera parte, la primera pregunta que nos hacen, de que encontráramos el dominio de la serie. Ahora vamos a encontrar la serie de potencia, pero ya derivada, y le vamos a encontrar también su dominio. Entonces, recordemos que la serie original es la siguiente. Recordemos. De n igual a 0 hasta más infinito, x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Esta es la serie que me da en el original. Y ahora necesito encontrar la serie derivada. Entonces, quiere decir que voy a llamar a esta expresión f de x. F de x es la serie desde n igual a 0 hasta más infinito de x a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Esa es la serie original.
Para encontrarle ya la serie derivada, entonces tendrían que buscar f' de x. Y ya para encontrar la derivada, pues vamos a correr la suma desde n igual a 1, desde n igual a 1 hasta más infinito, me va a quedar n más 1 por x. Al derivarla le restamos 1, quedaría n sobre n más 1 al cuadrado. Pero un n más 1 que esté en el numerador con un n más 1 que esté en el denominador se puede cancelar. Entonces nos va a quedar la serie desde n igual a 1 hasta más infinito. Nos queda en el numerador x a la n y en el denominador solo me va a quedar n más 1. Y esta es la serie ya derivada. ¿Ya? Se va este con 1 acá, solo me queda x a la n sobre n más 1. Y esta, al desarrollarla, cuando le damos el valor de n igual a 1, ¿qué me queda en el numerador? Me queda x. En el denominador me va a quedar 1 más 1, 2, me queda x sobre 2. Ese sería el primer término. El segundo sería, cuando x vale 2, x a la 2, y aquí sería 2 más 1, 3, me queda x cuadrado sobre 3. Cuando le damos al otro valor de 3, queda x a la 3 dividido 3 más 1, 4 sobre 4 más el término del décimo, el u sub n es este, x a la n sobre n más 1, y el u sub n más 1 le vamos a sumar 1, que es x a la n más 1 dividido n más 1 más 1, aquí n más 2, más. ¿Ya? ¿Estamos claros? Y con este que vamos a trabajar. Vamos a analizar cuál es su intervalo de convergencia para encontrarle su dominio. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar a esa parte. Entonces pasemos a calcular, a aplicar el criterio de la razón o cociente para analizar la convergencia. Y una vez que analicemos la convergencia, pues ese va a ser su dominio. Entonces busquemos el límite cuando n tiende a más infinito de u sub n más 1 sobre u sub n. Entonces ya sabemos que el u sub n más 1, este es el u sub n. Y este que está acá es el u sub n más 1. ¿Sí? Entonces, nos quedaría límite cuando n tiende a más infinito de el u sub n más 1, que es x a la n más 1 sobre n más 2 sobre el u sub n, que es x a la n dividido n más 1. Todo esto en valor absoluto. Luego vamos a invertir. Acá nos queda límite cuando n tiende a más infinito, x a la n por x, esta parte de acá, sobre n más 2 por el n más 1 dividido el x a la n. ¿Vamos bien? Fíjense entonces qué es lo que se va a cancelar. Se cancela este con este. Entonces nos queda el límite cuando n tiende a más infinito. Se cancela este con este y solo nos queda n más 1 dividido n más 2
por el valor absoluto de x. Así que ahora hay que buscar el límite acá y multiplicar por el valor absoluto. Y aquí resulta entonces que si yo busco el límite, vamos a ver cuánto nos da. Vamos a buscar el límite. Busquemos el límite cuando n tiende a más infinito de esta expresión n más 1 sobre n más 2. Y aquí tendríamos que dividir todo por n, ¿no? Entonces nos queda límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 1 sobre n. Y en el denominador pues va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de n sobre n más 2 por 1 sobre n. Entonces fíjense que es lo que va a quedar en el numerador. Aquí nos queda límite cuando n tiende a más infinito de 1, más el límite cuando n se acerca a más infinito de 1 sobre n. Y en el denominador pues nos va a quedar límite cuando n tiende a más infinito de 1 más 2 por el límite cuando n tiende a más infinito de 1 sobre n. Entonces miremos qué es lo que queda. Solo vamos a dejar esta expresión porque la vamos a necesitar. Esto lo vamos a borrar. Vamos a trasladarnos para acá. Fíjense que esto lo vamos a encerrar porque lo vamos a necesitar al final. Ahí, para que no se nos confunda. Vamos a seguir trabajando esta parte y viene para acá. Entonces, ¿cuál es el límite cuando n tiene más infinito de 1? Pues me va a dar 1. Más este límite da 0. Ya saben por qué da 0. Este límite da 1 porque es una constante. Aquí tenemos más 2 por 0, acuérdense. Al final aquí va a dar, en el numerador nos queda 1 y aquí nos queda 1. O sea que todo esto vale 1. Entonces, el límite este que está acá nos dio 1. Por el valor absoluto de x, esto es 1 por el valor absoluto de x. Eso va a ser igual al valor absoluto de x. Y esto menor que 1. Y si es menor que 1 es convergente. Entonces esto es cierto si solamente si menos 1 es menor que x y x es menor que 1. Entonces vamos a hacer la prueba. Para x igual a 1 y para x igual a menos 1. En la serie derivada. Entonces vamos a trabajar esa parte. Entonces miremos qué ocurre en esta serie cuando x vale 1. Llamemos a esta expresión 2. Entonces, si x es igual a 1 en 2, miremos qué ocurre. Al sustituir acá 1 en x me queda 1 a la n, que es 1. Por n más 1, pues me queda n más 1. Entre n más 1 al cuadrado, fíjense qué es lo que queda. Entonces, ¿qué nos queda? La serie desde n igual a 1 hasta más infinito. Decíamos que si x vale a 1 me queda 1 a la n, 1. Por n más 1 me queda n más 1. Por n más 1 al cuadrado, pues aquí va a quedar 1 entre n más 1. Y esta es la serie armónica, que es convergente. Perdón, divergente. Esta es la serie
armónica. Que es divergente. Entonces en x igual a 1, ¿qué ocurre? Ahí es divergente. ¿Ya? Vamos a probar qué pasa en x igual a menos 1. Entonces fíjense, ya probamos qué pasó en x igual a 1. Ahora, si x es igual a menos 1, sustituyendo en 2, veamos qué pasa. Si x vale a menos 1, me quedaría aquí menos 1 a la n. Entonces va a quedar, siempre acuérdense que se cancela este con este. Entonces eso no es más que la serie, fíjense que la serie desde n igual a 1 hasta más infinito, ya simplificada. Esta quedaría así, x a la n dividido n más 1, ya simplificada. Entonces cuando x vale menos 1, entonces esto va a ser igual a la serie desde n igual a 1 hasta más infinito de menos 1 a la n dividido n más 1. ¿Qué serie es esta? Es una serie alterna que es convergente. Entonces, serie alterna que es convergente. O sea, ¿cuál es el intervalo de convergencia? Está entre menos 1 y 1. Su dominio es el intervalo de convergencia de la serie derivada, que nos dio que cuando le dimos el valor de 1 es divergente. Entonces quiere decir que en menos 1, 1, aquí es divergente, pero aquí es convergente. Entonces quiere decir que este es su dominio. Este es su dominio de la función derivada, que es el mismo intervalo de convergencia. Entonces espero que lo hayan comprendido, que fue lo que hicimos. La serie original, encontramos el intervalo de convergencia y ese fue su dominio. Y ustedes observaron que era convergente en los dos extremos, en menos 1 y en 1. Luego su dominio estaba entre menos 1 y 1. Luego agarramos la serie de potencia original y la derivamos y le aplicamos el criterio de la razón a u sub n más 1 sobre u sub n, y ahí nos dimos cuenta que su convergencia está entre menos 1 y 1. En menos 1 es divergente y en 1 es, en este caso estamos en 1 es divergente. Entonces aquí tenemos un errorcito. En menos 1 es convergente, aquí es al revés. En menos 1 es convergente y en 1 es divergente. Cuando x vale a 1 nos dio que es divergente, ¿no? Entonces aquí no lo contiene, o sea que aquí es divergente, y en menos 1 acabamos de decir que es convergente porque nos dio una serie alterna. Bien, entonces su dominio va de menos 1 a 1. Aquí hay convergencia en menos 1 y en 1 hay divergencia. Su dominio va entre menos 1 y 1. Bien, esperando, ¿verdad?, que hayan comprendido este ejercicio. Gracias por su atención y nos vemos en el próximo video, porque esto es parte importante que ustedes van a utilizar más adelante en otros tipos de estudios de serie, en las series de Fourier. Ahí van a ocupar bastante esta parte. Entonces, esperando que lo hayan comprendido, gracias por su atención y nos vemos en los próximos videos.